Buenas tardes, soy la doctora Araceli Lara Valdivia y les voy a exponer el trabajo titulado Estudio experimental de un concentrador solar cilíndrico parabólico con base en la norma ASRAE ANSI 93-2010. Este trabajo se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco por un grupo de profesores investigadores. Los nombres de estos profesores aparecen al final de esta diapositiva. La importancia de este trabajo se debe a que en la UAM Azcapotzalco se tiene un proyecto de investigación que consiste en el diseño y construcción de un ciclo Rankine orgánico solar con fines didácticos. En la diapositiva se muestra que la energía requerida en la caldera del ciclo provendrá del captador solar. Este ciclo opera igual que un ciclo Rankine normal, con la diferencia de que el fluido de trabajo es un compuesto orgánico. La geometría básica de los concentradores parabólicos cilíndricos con receptor tubular se muestra en la figura 1. En la figura, las secciones A, C, D, B forman el cuerpo principal de la parábola y las secciones CO o D corresponden a la involuta. En un concentrador solar parabólico ideal con altura H, suele truncarse a una altura H' para ahorrar material en su construcción, sacrificando un poco el área de concentración. Por otro lado, en la figura 2 se muestra el captador solar construido en la UAM Azcapotzalco motivo de este estudio y en el que se observa que fue construido con una H'. Para realizar la experimentación, el captador solar se conectó a un tanque de almacenamiento de agua de altura constante o de carga constante, tal y como se muestra en la figura, junto con la instrumentación. Las pruebas experimentales se realizaron siguiendo los pasos que marca la norma. Primero, el captador solar se coloca en una zona de captación de radiación solar de este a oeste y cuidando que no interfiriera ningún otro tipo de energías que se pudieran reflejar en la superficie del captador. Se realizaron corridas experimentales para dos gastos másicos fijos, primero de 0.025 kilogramos por segundo y después para 0.050 kilogramos por segundo. Ambas mediciones se realizaron en condiciones de estado permanente. Se midió la temperatura del agua a la entrada y salida del captador con termotapares tipo K colocados para este fin. La radiación global instantánea se midió con un piranómetro óptico modelo 848 Black and White marca Epley. Con ayuda de un termohigrómetro se midió la temperatura ambiente y la del bulbo húmedo. Se verificó con un anemómetro de veleta que la velocidad del viento sobre la abertura del colector estuviera en un rango entre 2.2 y 4.5 metros sobre segundo, tal y como marca la norma. Siguiendo el estándar ASRAE, la eficiencia instantánea se calcula con la ecuación 2, donde QU es el calor útil, M el flujo másico, Cp el calor específico del agua, Ts y Te las temperaturas de salida y de entrada del agua en el colector, AC el área de apertura del colector y G la radiación global. De acuerdo a la norma, el calor útil y la eficiencia instantánea también se pueden expresar en términos de la radiación incidente, tal y como se muestra en las ecuaciones 3 y 4. En estas ecuaciones, alfa tau representa el producto efectivo de la transmitancia-absorbancia, mientras que Fr representa el factor de remoción y UL el coeficiente global de pérdidas térmicas. Cuando el valor de estos parámetros se considera que permanecen constantes dentro del rango de temperaturas de prueba, la ecuación 4 toma la forma de la ecuación de una línea recta y igual a mx más b, donde y sería igual a la eficiencia instantánea
y el producto de la pendiente por la variable independiente sería igual a esta relación que aparece aquí. Y B, que sería la ordenada al origen, sería igual a el producto de estas variables. Haciendo uso de los valores obtenidos en las corridas experimentales y de las ecuaciones 1 y 2, se obtuvieron los valores de la tabla 1 y 2. En la tabla 1 aparecen los valores obtenidos para el gasto másico de 0.025 kilogramos por segundo. Aquí se presentan los valores obtenidos para el flujo másico de 0.050 kilogramos por segundo. Al graficar los valores de la eficiencia instantánea con el término temperatura de entrada menos temperatura ambiente entre la radiación global, de la tabla 1 se obtienen los puntos dispersos que se muestran en la gráfica. Con el ajuste de los puntos se obtiene la ecuación de la línea recta que aparece en la gráfica. De igual manera, al graficar los valores de la eficiencia instantánea con el término de la diferencia de la temperatura de entrada menos la temperatura ambiente entre la radiación global, de los valores de la tabla 2 se obtienen los puntos dispersos que se muestran en esta gráfica. De igual manera, el ajuste de esos puntos dio como origen la ecuación de la línea recta que aparece en la gráfica. Ordenando las ecuaciones de las gráficas de acuerdo a la relación y(mx) más b, se obtienen las ecuaciones que aparecen aquí, donde los factores de comportamiento térmico se han obtenido de manera gráfica para cada flujo másico, tal y como se muestran en la última tabla, donde aparecen los valores correspondientes para cada flujo másico estudiado. Conclusiones. La norma utilizada permite caracterizar el comportamiento térmico de colectores solares mediante la estimación de parámetros simples. Los resultados muestran que para las condiciones climáticas del estudio, el colector opera en un rango de eficiencia que va del 40 al 65% dependiendo del flujo másico. El uso del calentador cilíndrico parabólico para suministrar la energía requerida en la caldera del ciclo orgánico es una buena opción siempre y cuando sea a microescala, ya que si se desea incrementar la capacidad del ciclo Rankine orgánico, la temperatura obtenida sería muy baja. Como futuros trabajos se propone un análisis de exergía en los principales subsistemas de los concentradores para identificar y disminuir la pérdida de calor y con ello mejorar su eficiencia. Recomendaciones. Se propone estudiar la posibilidad de mejorar la eficiencia del colector solar colocando en el tubo receptor un promotor de flujo turbulento como insertos de cinta torcida, tubos helicoidales, inserciones de hélice y aletas internas en espiral. En otras palabras, usar técnicas que mejoren el movimiento turbulento del fluido en el tubo receptor. Estos promotores de flujo turbulento generan un incremento en la generación de la entropía que se relaciona con un aumento en la transferencia de calor. Por último, presento la bibliografía utilizada. Gracias por su atención.